La doctora G resolver este desgarrador caso y salvar a la melliza de un destino igual. Existía la posibilidad de que el bebé tuviera una anomalía congénita y que su hermana también estuviera en peligro. Luego, un padre joven muere en misteriosas circunstancias. Si estaba en perfecta salud, ¿cómo pudo morir? Ahora la doctora G debe descubrir qué le sucedió al padre de estos niños en lo mejor de su vida. Algo estaba pasando y no sabía bien qué era. Vidas alteradas, misterios médicos desconcertantes y hallazgos sorprendentes son los casos que enfrenta diariamente la doctora G, médica forense. A pesar de sus 21 años como médica forense, a la doctora Yanga Arabaglia, algunas autopsias le siguen resultando difíciles. A nadie le gusta hacer la autopsia de un bebé, pero desafortunadamente llegan bebés a la morgue. Oh, vaya. Pobre bebé. ¿Qué edad tenía? Solo 15 meses. Una verdadera tragedia, un verdadero accidente. Como madre no puedo imaginarme lo difícil que debe ser perder un hijo. Yo quedaría devastada. Pero estos casos no son solo devastadores. Son además algunos de los misterios médicos más complejos de la doctora G. Son casos difíciles. Hay cambios sutiles que podrían ser la causa de la muerte. A veces buscamos evidencias mínimas de algún tipo de traumatismo. El abdomen está distendido. Los cambios pequeños indican una infección. Cada año la morgue del Distrito 9 recibe aproximadamente 45 niños muertos sin aviso o causa aparente. Lamentablemente, el próximo caso de la doctora G es uno de esos. Son las 2 de una tranquila madrugada de lunes y Sarah Price, de 21 años, se despierta por el llanto de hambre de sus mellizos de 4 meses. Entre sueños, la joven madre los amamanta. Primero a Charlie y luego a su hermana Robin. Media hora después, vuelve a acostarlos en su cuna y regresa a su cama. Y entonces, alrededor de las 7, vuelve a levantarse para controlar a los mellizos. Ya voy. Pero cuando Sarah se acerca a la cuna de Charlie, se da cuenta de que algo está terriblemente mal. Charlie. Oyó que la niña lloraba. Charlie. Pero el bebé no se movía. Charlie. Enseguida pone a Charlie boca arriba, pero ve que no respira. Aterrorizada, llama al 911. Los paramédicos llegan en pocos minutos. Pero es demasiado tarde. Intentaron resucitarlo, pero no pudieron. Ahora, la doctora G debe averiguar por qué un bebé aparentemente sano murió tan de repente. Hoy tenemos un bebé que murió esta mañana y hoy se enteraron. Este bebé de 4 meses tiene una hermana melliza. Según el informe del investigador, Charlie y su hermana melliza nacieron 9 semanas antes de tiempo. Al nacer, cada uno de ellos pesaba menos de 2 kilos. Estuvieron hospitalizados bastante tiempo. Pero según los archivos médicos, los problemas de salud de Charlie parecen ser cosa del pasado. Había subido de peso, estaba bien, no tenía ningún problema serio. Sin embargo, la doctora G sabe que los bebés prematuros como Charlie son víctimas frecuentes de las infecciones. Los bebés prematuros tienen mayores riesgos de infecciones porque sus sistemas inmunológicos son inmaduros. Su cuerpo no sabe reaccionar y defenderse ante esas infecciones. Cada año recibimos varios bebés que mueren de neumonía y 1 o 2 casos que mueren por meningitis. La doctora G debe considerar a otro posible culpable, como algún defecto de nacimiento previamente desconocido. Existe la posibilidad de que este niño tuviera una anomalía congénita que no le detectaron al nacer. Un defecto congénito es cualquier anomalía en la estructura del cuerpo humano. Las anomalías más comunes usualmente tienen que ver con el corazón.
Los demás riesgos son probablemente los órganos sólidos del abdomen, los riñones y el hígado. Es sumamente importante detectar las anomalías congénitas lo antes posible porque frecuentemente esas anomalías se pueden reparar. Pero una posibilidad más perturbadora es que Charlie fuera víctima de un golpe accidental, o aún peor, de maltrato. Siempre sospecho del maltrato o traumatismos porque un 10% de estos casos son en realidad homicidios. Sí, empecemos, veamos. Podrían ser muchas cosas. Tal vez ni siquiera encuentre la respuesta. Si la doctora G no logra encontrar la causa de la muerte de Charlie, puede quedar catalogada como SMSL o síndrome de muerte súbita del lactante. Se atribuye a los bebés de menos de un año de edad que tras una muy completa investigación de radiografías, toxicología y análisis del historial médico, no presentan una causa de muerte. Nadie conoce la causa de la muerte súbita. Quizás sea multifactorial. La realidad es que no lo sabemos, pero probablemente tenga que ver con el cerebro y la madurez del sistema cardiovascular. Pero la doctora G mantiene la esperanza de no tener que dictaminar una muerte súbita. Bien, no es ningún consuelo. Tenemos un nombre bonito, síndrome de muerte súbita del lactante, que hace que todos se sientan bien porque sabemos que fue. Pero no sabemos ni cómo ni por qué. A esta altura solo saben que el tiempo es fundamental. Si Charlie murió de una infección o defecto congénito, hay una posibilidad de que su hermana melliza Robin también esté en riesgo. A la mamá le preocupaba que lo que mató a su bebé también pudiera matar a su hija. Por eso, todos esperaban ansiosos el resultado de la autopsia. Perdóname, padre. En la morgue de la doctora G, en una camilla fría de acero inoxidable, el pequeño cuerpo de 4 meses de Charlie Price presenta una imagen desgarradora de una vida cegada cruelmente antes de tiempo. La autopsia será especialmente difícil para el técnico del caso, Brian Mikulski. La realidad es que no me gusta hacer autopsias de bebés. El estrés suele ser mayor cuando se trata de bebés. Muchas cosas dependen de las circunstancias en que el bebé murió. Pero ni Brian ni la doctora G pueden permitir que el estrés les impida hacer su trabajo. Oh, Dios. Es una situación muy triste. Mi tarea es hallar la respuesta correcta. El primer paso de la doctora G es revisar el cuerpo entero del bebé, manteniendo los ojos bien abiertos ante cualquier dato visible. Sabía que nació en la semana 31, que era un bebé prematuro. Pero estaba bien. Subió de peso. ¿Ves lo lindo que es su cabello? Parecía muy bien cuidado. Bien, la medida del pecho es 50. Yo quería tomar la medida exacta del largo de este pequeño desde la cabeza hasta el coxis. La medida es 44. Debía medir la circunferencia de la cabeza, del tórax y también del abdomen. Eso me permitiría calcular cuánto creció desde el nacimiento. Cuando miré las piernas del bebé, encontré marcas de agujas. Son marcas de agujas. Eran totalmente esperables. Eran resultado de los intentos de resucitarlo. Es muy difícil ponerles catéteres intravenosos a los bebés. Es difícil administrarles fluidos y medicamentos. Entonces, les colocan una aguja intraósea en el hueso para medicarlos o darles fluidos. Tenía marcas en las pantorrillas, que es donde esperaba encontrarlas. Luego, busca signos de abuso, comenzando por el rostro y la cabeza. Revisé cuidadosamente el interior de la boca en busca de señales de asfixia. Buscaba rastros de algún objeto presionando contra la boca. Después de un examen minucioso, no encontré evidencias de traumatismos. Además, por supuesto, revisé cuidadosamente el cuello. Revisé los ojos en busca de capilares rotos. Eso normalmente significa que pudo haberse trabado entre la cama y la pared, lo que puede constituir la causa de la muerte. ¿Los ojos están bien? Charlie no tenía nada de eso. A pesar de la ausencia de traumatismos evidentes,
Una herida fatal en la cabeza sigue siendo la principal sospecha. Que no hubiera traumatismos no significaba que no tuviera golpes en el interior. Pero antes de revisar el interior, hay un paso más en el examen externo: los rayos X. Como saben, buscamos fracturas sutiles en la columna, las costillas y las extremidades. Y pronto la doctora G encuentra algo sospechoso. Lo que yo vi podrían ser fracturas en las costillas del lado izquierdo y eso era preocupante. Eso aumentó mi preocupación de que fuera un caso de maltrato, abuso o algo similar. Si su sospecha es acertada, la hermana melliza de Charlie, Robin, también está en peligro inminente. Era importante porque si era verdad, debíamos sacar a la otra melliza de allí lo antes posible. Sí, empecemos. Veamos si es cierto. El bebé Charlie es tal vez la víctima más joven de la morgue, pero su autopsia se desarrolla en forma similar a las demás, aunque con algunas diferencias sutiles. Mis instrumentos son los mismos. Usé tijeras y balanzas más pequeñas porque sus órganos no pesaban lo suficiente para ponerlos en una balanza normal. Debí usar una balanza que mide en gramos. Tuve dificultades para ubicar al bebé porque lo que llamamos sostén de cabeza, que normalmente ponemos bajo la nuca, era demasiado grande para el bebé. Generalmente uso una toalla enrollada que me permite llevar la cabeza hacia atrás. Son algunas diferencias. Bien. La doctora G comienza con su clásica incisión en Y. Luego retira la piel para observar las costillas fracturadas. Sus costillas izquierdas 3, 4, 5 y 6 estaban fracturadas. No había hemorragia asociada a estas fracturas. La ausencia de sangre es una clave vital. Significaba que las fracturas ocurrieron cuando el corazón ya no latía. Eso indicaba claramente que las fracturas ocurrieron durante los intentos de resucitación. ¿Estás bien? Sí. Luego revisa los órganos en su ubicación normal, en busca de traumatismos, infecciones o anomalías congénitas. Quiero ver el vaso. Me aseguré que estuviera en el lugar correcto, porque a veces los bebés sufren ciertos síndromes en los que el vaso está desplazado. Bien, se ve bien. Nada me llamó la atención. Entonces toma muestras de sangre para el examen toxicológico y retira todos los órganos para su disección. Cuando diseccioné el corazón, revisé las válvulas y los vasos sanguíneos. Observé la musculatura del corazón para ver si había agujeros donde no debía haberlos. El corazón era completamente normal. Los pulmones, hígado y riñones también están normales. Desafortunadamente, aunque no encontré absolutamente nada, no podía descartar una anomalía congénita o una infección hasta no verlos bajo el microscopio. ¿Esto es para las pruebas? Oh, claro. La doctora G completa el examen externo, aún sin saber qué pudo causarle una muerte repentina al bebé. Todavía no sabía por qué el bebé murió. Lo que yo quería revisar era la cabeza. Bien. Sí. En este grupo etario, la forma más común de abuso son las heridas en la cabeza. ¿De cerca? Sí, adelante. Otra enfermedad que busca es la meningitis bacterial, una inflamación de las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal. La meningitis infantil puede ser muy rápida en este grupo etario. Estos niños pasan de estar bien y verse sanos a morir en un día. En Hábitat para la Humanidad. La doctora G comienza el examen craneal de Charlie Price, un bebé de 4 meses. Veamos qué pasa aquí. Espera que revele qué lo mató, porque en este caso hay otra vida en juego. Bien. La de su hermana melliza Robin. Podía decir que la vida de la segunda niña estaba en riesgo si Charlie tenía un traumatismo o un problema hereditario. Si estaba ahí, debía hallarlo. Primero, la doctora G realiza una incisión en la cabeza y retira el cuero cabelludo.
Al correr el cuero cabelludo, buscaba evidencias de contusiones. Pero tras una detallada revisión, no encuentra indicios de traumatismos. El técnico de la morgue, Brian Makalski, corta cuidadosamente el cráneo con una sierra oscilante. Bien, veamos. Inmediatamente después de remover la tapa del cráneo, miré el cerebro. Y no había sangre en ningún lado, ni evidencias de inflamación, ni evidencias claras de traumatismos. De inmediato, la doctora G informa a los investigadores que no existen evidencias de abuso. Este hallazgo libera a la mamá de Charlie de cualquier responsabilidad por maltrato. Fue un gran alivio para el detective cuando le dije que no había signos de traumatismos, porque no les gusta investigar homicidios de bebés. Pero el examen craneal aún no termina. Controlé que las meninges estuvieran limpias, que el fluido espinal fuera claro y limpio. Y los eran. Dios mío, si hubiera sido meningitis, habrían sido turbios. No había nada en su cerebro que pudiera matarlo. La autopsia llega a su fin y la doctora G no tiene idea de cómo murió Charlie. Comprende que la única esperanza de encontrar la causa de su muerte puede estar fuera de la morgue. Necesito recrear la escena, que mi investigadora vuelva al lugar original. Hola, Carol. Necesitaba saber en qué posición acostaron al bebé y cómo lo encontraron. ¿Era posible que el bebé quedara atrapado en la cuna, atrapado al costado de la cama de un adulto o cómo dormía? La doctora G envía a la investigadora Carol Crosby a la casa de Charlie, el lugar donde murió. Al trabajar para la doctora G soy sus ojos y sus oídos. Salgo y busco información. Cuando llegué a la escena, la madre estaba destrozada. No sabía qué había hecho mal. Le expliqué que debía usar una muñeca para representar al bebé en la posición que lo había encontrado. Tomé fotos de las sábanas antes de acostarlo y luego tomé varias fotos del bebé. Cuando Carol vuelve a la morgue, la doctora G examina cuidadosamente la nueva evidencia y, para su sorpresa, descubre un dato importante. Bien, gracias. Con las recreaciones, todo empezó a cobrar sentido. No significaba que teníamos una respuesta. Aún debía descartar todo lo demás. Muy bien. Aún debía ver en el microscopio. Y los cultivos hechos de las bacterias. Tenía que esperar el examen toxicológico. No habría respuestas completas hasta que reuniera todas las piezas. Cuatro semanas más tarde, los informes llegan a la morgue del Distrito 9. Cuando llegaron los resultados, no mostraban evidencias de infecciones en la sangre. Miré todos los tejidos en el microscopio. No había anomalías. No había defectos congénitos. No encontré nada. Estos resultados negativos llevan a la doctora G a una conclusión incuestionable. Una vez descartado todo lo demás, supe qué pasó. Son las 2 a.m. y tras amamantar a sus mellizos, Sarah Price los acuesta de nuevo en sus cunas. No sabe que al hacerlo, pone sus vidas en peligro. Lo que mi investigadora descubrió es que los bebés dormían de forma sumamente insegura. Las fotos de la recreación confirman que Charlie fue acostado boca abajo, un factor de reconocido riesgo de muerte súbita en los bebés. Pero eso no es lo único que muestran. La madre no solo acostó a los bebés boca abajo en la cama, sino que además lo hizo sobre una almohada muy blanda. Probablemente al bebé le gustaba sentir la almohada en el rostro. Esa posición, que la madre considera cómoda y acogedora para el bebé, es en realidad letal. Si uno apoya al bebé sobre una almohada blanda, el bebé se duerme con el rostro sobre ella y cerca del 35% de los bebés no gira la cabeza. Eso es lo que hace
Que el bebé respire su propio dióxido de carbono y no reciba oxígeno. Esto debería haber despertado a Charlie. Pero el sueño de un bebé de 4 meses es demasiado profundo y con cada respiración el oxígeno que recibe es cada vez menos. El ritmo de la respiración del bebé disminuyó, al punto que el bebé murió por falta de oxígeno. Finalmente, la doctora G puede cerrar el caso de Charlie Price. Determina que se trata de una muerte súbita infantil. En esta clasificación existen factores externos que contribuyen a la muerte. En el caso de Charlie, su posición para dormir. Ahora solo queda la difícil tarea de informar sus conclusiones a la madre de Charlie, Sarah. Estaba conmocionada. Dijo que así era como su madre le había enseñado a acostar a los bebés. Pero hemos progresado desde entonces. No todos acuestan a los niños de espaldas. Incluso en Estados Unidos, entre el 13, el 15 y hasta el 20% aún acuestan a los bebés boca abajo, porque a los bebés les gusta. Y duermen mejor. Ese es el problema. Duermen demasiado bien. A pesar de lo triste de esta historia, a la doctora G le reconforta saber que su trabajo puede ayudar a salvar una vida. Aunque no pude hacer nada por este bebé y fue una tragedia, podía hacer algo por su melliza. Sabía que la forma riesgosa en la que dormía pudo influir en su muerte, y eso era algo que podía corregir para que su hermana estuviera a salvo de un destino similar. Perdóneme. La morgue del Distrito 9 de Orlando, Florida, está en acción constante. Llegan aproximadamente 35 casos nuevos cada semana. ¿Esto está listo? ¿Eso también? ¿Quitamos esto ahora? La mayoría son rutinarios. Sí, este hombre no tiene buen aspecto. No es claro por qué murió. Pero los casos que representan un reto son siempre bienvenidos. Bien, un minuto. No haré otra cosa hasta terminar esto. Esa es la parte de la medicina forense que me apasiona. Cuando se puede ir más allá en busca de la respuesta, sobre todo cuando es importante para alguien. Son las 3 p.m. de una tarde fresca de octubre en Kissimmee, Florida. Roman Glavinsky, de 23 años, está disfrutando de un momento especial junto a sus hijos. Les traje bananas. Víctor, de 4 años, y Maruska, de 2. ¿No? ¿Está rica? La madre salió de compras. Bien, enseguida De acuerdo. vuelvo. Hasta luego. Adiós. Y lo dejó con los 2 niños. Hola, llegué. Pero cuando Anita llega a su casa, encuentra a su marido inconsciente en el piso de la sala de estar. Llamó a emergencias. ¿Es del corazón? Llegaron y lo llevaron al hospital. Le aplicaron electroshock para resucitarlo, pero no lo consiguieron y murió en la sala de emergencias. Debió ser muy traumático para los niños ver a su padre desmayado en el piso, pero la esposa también estaba devastada. La doctora G empieza leyendo el informe del investigador. Tenemos un hombre de 23 años sin historia médica. No iba al médico, no tomaba medicación. No había mucha información sobre él, más allá de que parecía haber muerto repentinamente. Pero la doctora G toma nota de un detalle aparentemente menor en los registros. Su esposa dijo que de niño tuvo una especie de soplo en el corazón. Un soplo cardíaco se detecta cuando el médico escucha el corazón con un estetoscopio y en lugar de un bip, 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 escucha un sonido fluido. Eso indica que la sangre no pasa por donde usualmente debería. En el caso de un adulto es un síntoma serio, pero en un niño es algo bastante habitual. Los soplos son bastante comunes en los niños. Entre el 70 y el 75% de los niños presentan en algún momento un soplo. Y la gran mayoría tiene lo que llamamos un soplo benigno, donde el médico escucha el flujo de sangre a través del corazón. A primera vista,
el soplo cardíaco parece un sospechoso poco probable. ¿Tomo fotos de cerca? A los 20 años, uno no suele morir repentinamente. Pero Roman tiene un hábito peligroso que comparte con 26.2 millones de hombres en Estados Unidos: el tabaquismo. Fumaba un paquete de cigarrillos por día. Pero la doctora G no cree que el cigarrillo sea la causa de la muerte de Roman. No esperaba ver cambios tan severos como para causarle la muerte a los 23 años por fumar un paquete diario. Eso no significa que se deba fumar un paquete por día, porque ese hábito te afecta tarde o temprano. Solo dudaba de que hubiera muerto a los 23 por fumar. Bien, veamos. Pero cuando alguien de esa edad muere sin causa aparente, una desafortunada posibilidad viene a su mente. Siendo un hombre tan joven, nos preocupan las drogas. Su esposa dijo que fumaba marihuana, y por lo que marihuana, pero no se admite el resto. Así que sin duda era una posibilidad. Tom, ¿podrías alcanzarme un formulario masculino, por favor? De todas formas, la doctora G sabe que hay una sola manera de descubrir la verdad sobre Roman. Encontraría la causa luego de hacer la autopsia. La doctora G empieza el examen externo revisando cuidadosamente la apariencia del cuerpo de Roman. Lo primero que observé era que tenía sobrepeso. Medía 1,73 m, pero pesaba 90 kilos. ¿Quieres hacerlo? No, yo lo haré. A los 23 no se tiene un abdomen así. ¿Cuánto crecería cuando fuera mayor? Pero era un hombre corpulento. No parecía muy fuera de forma. Parecía un hombre corpulento y musculoso. Pero claramente cargaba demasiado peso. Oh, tiene una pequeña cicatriz aquí. Tenía muestras claras de los esfuerzos para resucitarlo. Evidentemente trabajaron con él. Trataron de resucitarlo, le aplastaron el esternón. Y tenía marcas de catéteres intravenosos para los fluidos. Pero el rostro de Roman presenta una pista que despierta sus sospechas. Tenía un fluido espumoso en la boca y un poco en la nariz. Me preocupaba. Muchas veces se ve algo así en casos de sobredosis de drogas. Eso no es bueno. Al terminar la revisión externa, a la doctora G le preocupa que sus descubrimientos puedan angustiar aún más a la familia de Roman. Era alguien que parecía consumir drogas. Lo sabríamos a su debido tiempo. Era una de mis teorías principales. La doctora G retira cuidadosamente la piel para exponer el frente de la caja torácica de Roman. Encontré fracturas en las costillas cuarta, quinta y sexta en ambos lados y hemorragias muy pequeñas alrededor. No parecía ser el resultado de una caída, sino de la resucitación. Sostén esto por mí, por favor. Inmediatamente toma muestras de sangre y fluidos para enviarlas al laboratorio y verificar la presencia de drogas. Lo más importante era tomar la toxicología, porque a esa altura creía que esa sería la respuesta. Si no lo ves, yo sé apuntar. Pero mientras espera los resultados, la doctora G debe descartar las demás opciones. Comienza por examinar cada uno de los órganos del abdomen. ¿Algo interesante? El hígado parecía estar bien, el vaso estaba bien, los intestinos eran normales. El páncreas no está tan mal. No había nada malo en los riñones. No parecía tener nada grave en el abdomen que pudiera haber causado su muerte. Luego, la doctora G retira la placa torácica para ver mejor los pulmones y el corazón de Roman. Extraje primero los pulmones porque era posible que fuese una embolia pulmonar. Una embolia pulmonar es una condición letal que ocurre cuando un coágulo de sangre bloquea la arteria que lleva sangre a los pulmones. La obesidad de Roman lo pone en riesgo de desarrollar ese tipo de coágulos. Cuando corté los pulmones, los abrí y revisé la arteria pulmonar, no encontré coágulos. Todo estaba bien allí. No hay embolia. Descarté la embolia pulmonar. Pero sí descubre una anomalía. El pulmón derecho es pesado. Oh, 990. Tenía gran cantidad de líquido en los pulmones. La acumulación de fluido, conocida como edema pulmonar, respalda su teoría sobre cómo murió Roman.
Cuando encuentro edema en los pulmones de alguien que muere repentinamente, pienso en sobredosis de drogas. Pero no puede confirmarlo hasta que no reciba el informe de toxicología. Mientras tanto, queda un órgano por examinar, el corazón. Allí, el caso da un giro impactante. Oh, Dios. Cuando abrí el pericardio, vi un corazón muy inflado. Era un corazón grande. Oh, vaya. Muy grande. Su corazón debía pesar 375 gramos a lo sumo. Pesaba 800 gramos. Más del doble que lo habitual. Un corazón de 800 gramos en un joven de 23 años es verdaderamente muy inusual y realmente muy notable. El corazón era claramente la causa. No solo está segura de que Roman murió a causa de su corazón, sino que sabe además que las drogas no tuvieron nada que ver. Esta investigación cambió totalmente de dirección. Que supiéramos que el causante era el corazón no significaba que tuviéramos todo resuelto. ¿Qué hizo que su corazón creciera de esa manera? La doctora G empieza una cuidadosa disección del órgano. Examina las arterias coronarias, los vasos que llevan sangre al corazón. Tenía un angostamiento del 75%, algo muy significativo, en una de las arterias coronarias. Las demás eran normales. La gravedad de la enfermedad coronaria de Roman es mucho mayor que la que se espera en una persona de su edad. Pero no es lo que le agrandó el corazón al doble de su tamaño normal. Otro factor debió causar la expansión del órgano. Aún quedaba mucho trabajo por hacer. La doctora G inspecciona individualmente las válvulas del corazón. Las válvulas eran normales. Luego corta el interior del músculo cardíaco. Y allí encuentra una anomalía leve. Cuando analicé el músculo cardíaco me pareció asimétrico. No tenía el mismo ancho alrededor de los ventrículos derecho e izquierdo. Era un corazón muy enfermo. Tenemos un... oh, vaya. Tanto así que parece que se deterioró durante años. Es un hallazgo importante. Oh, bien. Pero desafortunadamente esto hace que determinar qué hay detrás de los problemas cardíacos de Roman sea más difícil. Uno piensa, ¿qué importa? Es una enfermedad cardíaca. Dejémoslo ahí y vayámonos a casa. Pero había muchas preguntas que responder. Pero algunas preguntas con implicancias cruciales para los niños que este hombre dejó detrás de él. Si el corazón de Roman es el resultado de un defecto genético, sus hijos pueden haber heredado esa condición letal. Ellos también estaban en riesgo de muerte repentina. Era algo que esa familia sin dudas debía saber. Todos somos capaces de pecar, pero algunos pecados nunca son perdonados. Dios te bendiga. Perdóname, Padre, porque he pecado. Pecados mortales. Esta noche a las 10 en Discovery en español. Roman Glavinsky, de 23 años, muere víctima de una enfermedad que no sabía que sufría. Ahora es crucial que la doctora G averigüe qué la causó. Bien. ¿Es del corazón? Sí. Tenía 2 hijos. Era posible que fuera algo que heredaran de él. Necesitaba conocer mejor su historia. Entonces llamé a la esposa. Ella me dijo que creía que era muy sano. Yo quería más información. La doctora G le pide a la investigadora médica Carol Crosby que se contacte con los padres de Roman. El problema es que era muy difícil comunicarse con esta familia, porque eran de Europa del Este y no hablaban inglés. Pero con la ayuda de un intérprete, Carol consigue información muy valiosa. Lo que averigüé con la familia es que de pequeño, a los 7 u 8 años, lo trataron por un problema cardíaco. Quisieron operarlo, pero su padre no aceptó y no volvieron a llevarlo a esos médicos. Eso me llamó la atención. Bien. Hola, Carol.
Así que les pregunté dónde lo trataron. Carol descubre que a Roman lo trataron en un hospital de Boston, pero los padres no recuerdan cuál. Pensé, oh Dios, pobre Carol, tendrá que llamar a todos los hospitales de Boston para conseguirme esos datos para ver si podía unir las piezas sueltas de este rompecabezas. Ya vuelvo. Ese proceso llevaría meses. Y no creía que fuera a recibir esos archivos, pero no podía encontrar la causa por mi cuenta. Por momentos tenía ganas de abandonar todo, pero esa información tenía consecuencias para los niños y su futura salud. Afortunadamente, la diligencia del equipo consigue resultados. Dijimos, aleluya. Carol encuentra los archivos médicos del hospital donde atendieron a Roman de niño, y así consigue la pieza final del rompecabezas. Por esto me dedico a la medicina forense. Primero, los hallazgos tienen valor para alguien. Y segundo, debo trabajar como detective para reunir las piezas. El día de su muerte, Roman Glavinsky, de 23 años, está en su casa con sus hijos. No sabe que su corazón está deteriorado y creció al doble de su tamaño normal. De hecho, el órgano está enfermo desde su nacimiento. Con el registro médico, descubrí que él tuvo la asimetría cardíaca desde el principio. Nació con una miocardiopatía hipertrófica primaria. Es un defecto genético que provoca un crecimiento anormal del músculo cardíaco. Probablemente el soplo que los médicos detectaron cuando Roman era pequeño fue un aviso temprano de ese defecto. Quizá el soplo benigno no era tan benigno. Cuando Roman tenía 8 años, sus médicos recomendaron operarlo del corazón. Lo habrían ayudado. Pero convencido de que el procedimiento era demasiado riesgoso, el padre de Roman decide no hacerlo, y con el paso de los años su corazón se vuelve cada vez más grande. Desafortunadamente, la miocardiopatía hipertrófica es una asesina silenciosa. No tienes síntomas hasta que mueres. Roman se siente bien, pero esa mañana de octubre está en graves problemas. Su corazón falló y murió. Cuando el corazón se dilata, el músculo se debilita y le cuesta cada vez más bombear la sangre hasta que finalmente deja de funcionar. El músculo cardíaco no podía bombear sangre y la presión se empezó a acumular en el corazón al punto que el fluido invadió los pulmones. Es el mismo fluido espumoso que la doctora G encuentra en la boca y los pulmones durante la autopsia. El golpe de gracia llegó repentinamente e hizo que todo colapse. Debió ser aterrador para los niños. Pero aún más aterrador para sus hijos es lo que Roman deja detrás. La miocardiopatía generalmente es genética. Hay un 50% de posibilidades de que la haya heredado. Son noticias terribles para los niños, pero también es información crucial. Afortunadamente, la investigación médica mejoró desde que Roman era pequeño. Ahora estos niños pueden hacerse pruebas genéticas para saber si heredaron esa condición. Creo que la esposa estaba agradecida por el esfuerzo extra que dediqué al diagnóstico por ella y por sus hijos. El bebé Charlie es tal vez la víctima más joven de la morgue, pero su autopsia se desarrolla en forma similar a las demás, aunque con algunas diferencias sutiles. Mis instrumentos son los mismos. Usé tijeras y balanzas más pequeñas porque sus órganos no pesaban lo suficiente para ponerlos en una balanza normal. Debí usar una balanza que mide en gramos. Tuve dificultades para ubicar al bebé porque lo que llamamos sostén de cabeza, que normalmente ponemos bajo la nuca, era demasiado grande para el bebé. Generalmente uso una toalla enrollada que me permite llevar la cabeza hacia atrás. Son algunas diferencias. Bien. La doctora G comienza con su clásica incisión en Y. Luego retira la piel para observar las costillas fracturadas. Sus costillas izquierdas 3, 4, 5 y 6 estaban fracturadas. No había hemorragia asociada a estas fracturas. La ausencia de sangre es una clave vital. Significaba que las fracturas
ocurrieron cuando el corazón ya no latía. Eso indicaba claramente que las fracturas ocurrieron durante los intentos de resucitación. ¿Estás bien? Sí. Luego revisa los órganos en su ubicación normal, en busca de traumatismos, infecciones o anomalías congénitas. Quiero ver el vaso. Me aseguré que estuviera en el lugar correcto, porque a veces los bebés sufren ciertos síndromes en los que el vaso está desplazado. Bien, se ve bien. Nada me llamó la atención. Entonces toma muestras de sangre para el examen toxicológico y retira todos los órganos para su disección. Cuando diseccioné el corazón, revisé las válvulas y los vasos sanguíneos. Observé la musculatura del corazón para ver si había agujeros donde no debía haberlos. El corazón era completamente normal. Los pulmones, hígado y riñones también están normales. Desafortunadamente, aunque no encontré absolutamente nada, no podía descartar una anomalía congénita o una infección hasta no verlos bajo el microscopio. ¿Esto es para las pruebas? Oh, claro. La doctora G completa el examen externo, aún sin saber qué pudo causarle una muerte repentina al bebé. Todavía no sabía por qué el bebé murió. Lo que yo quería revisar era la cabeza. Bien. Sí. En este grupo etario, la forma más común de abuso son las heridas en la cabeza. ¿De cerca? Sí, adelante. Otra enfermedad que busca es la meningitis bacterial, una inflamación de las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal. La meningitis infantil puede ser muy rápida en este grupo etario. Estos niños pasan de estar bien y verse sanos a morir en un día. En Hábitat para la Humanidad. La doctora G comienza el examen craneal de Charlie Price, un bebé de 4 meses. Veamos qué pasa aquí. Espera que revele qué lo mató, porque en este caso hay otra vida en juego. Bien. La de su hermana melliza Robin. Podía decir que la vida de la segunda niña estaba en riesgo si Charlie tenía un traumatismo o un problema hereditario. Si estaba ahí, debía hallarlo. Primero, la doctora G realiza una incisión en la cabeza y retira el cuero cabelludo. Al correr el cuero cabelludo, buscaba evidencias de contusiones. Pero tras una detallada revisión, no encuentra indicios de traumatismos. El técnico de la morgue, Brian Makalski, corta cuidadosamente el cráneo con una sierra oscilante. Bien, veamos. Inmediatamente después de remover la tapa del cráneo, miré el cerebro. Y no había sangre en ningún lado, ni evidencias de inflamación, ni evidencias claras de traumatismos. De inmediato, la doctora G informa a los investigadores que no existen evidencias de abuso. Este hallazgo libera a la mamá de Charlie de cualquier responsabilidad por maltrato. Fue un gran alivio para el detective cuando le dije que no había signos de traumatismos, porque no les gusta investigar homicidios de bebés. Pero el examen craneal aún no termina. Controlé que las meninges estuvieran limpias, que el fluido espinal fuera claro y limpio. Y los eran. Dios mío, si hubiera sido meningitis, habrían sido turbios. No había nada en su cerebro que pudiera matarlo. La autopsia llega a su fin y la doctora G no tiene idea de cómo murió Charlie. Comprende que la única esperanza de encontrar la causa de su muerte puede estar fuera de la morgue. Necesito recrear la escena, que mi investigadora vuelva al lugar original. Hola, Carol. Necesitaba saber en qué posición acostaron al bebé y cómo lo encontraron. ¿Era posible que el bebé quedara atrapado en la cuna, atrapado al costado de la cama de un adulto o cómo dormía? La doctora G envía a la investigadora Carol Crosby a la casa de Charlie, el lugar donde murió. Al trabajar para la doctora G soy sus ojos y sus oídos. Salgo y busco información. Cuando llegué a la escena, la madre estaba destrozada. No sabía qué había hecho mal. Le expliqué que debía usar una muñeca para representar al bebé en la posición que lo había encontrado.
Tomé fotos de las sábanas antes de acostarlo y luego tomé varias fotos del bebé. Cuando Carol vuelve a la morgue, la doctora G examina cuidadosamente la nueva evidencia y, para su sorpresa, descubre un dato importante. Bien, gracias. Con las recreaciones, todo empezó a cobrar sentido. No significaba que teníamos una respuesta. Aún debía descartar todo lo demás. Muy bien. Aún debía ver en el microscopio. Y los cultivos hechos de las bacterias. Tenía que esperar el examen toxicológico. No habría respuestas completas hasta que reuniera todas las piezas. Cuatro semanas más tarde, los informes llegan a la morgue del Distrito 9. Cuando llegaron los resultados, no mostraban evidencias de infecciones en la sangre. Miré todos los tejidos en el microscopio. No había anomalías. No había defectos congénitos. No encontré nada. Estos resultados negativos llevan a la doctora G a una conclusión incuestionable. Una vez descartado todo lo demás, supe qué pasó. Al nacer, cada uno de ellos pesaba menos de 2 kilos. Estuvieron hospitalizados bastante tiempo. Pero según los archivos médicos, los problemas de salud de Charlie parecen ser cosa del pasado. Había subido de peso, estaba bien, no tenía ningún problema serio. Sin embargo, la doctora G sabe que los bebés prematuros como Charlie son víctimas frecuentes de las infecciones. Los bebés prematuros tienen mayores riesgos de infecciones porque sus sistemas inmunológicos son inmaduros. Su cuerpo no sabe reaccionar y defenderse ante esas infecciones. Cada año recibimos varios bebés que mueren de neumonía y 1 o 2 casos que mueren por meningitis. La doctora G debe considerar a otro posible culpable, como algún defecto de nacimiento previamente desconocido. Existe la posibilidad de que este niño tuviera una anomalía congénita que no le detectaron al nacer. Un defecto congénito es cualquier anomalía en la estructura del cuerpo humano. Las anomalías más comunes usualmente tienen que ver con el corazón. Los de más riesgo son probablemente los órganos sólidos del abdomen, los riñones y el hígado. Es sumamente importante detectar las anomalías congénitas lo antes posible porque frecuentemente esas anomalías se pueden reparar. Pero una posibilidad más perturbadora es que Charlie fuera víctima de un golpe accidental o aún peor, de maltrato. Siempre sospecho del maltrato o traumatismos porque un 10% de estos casos son en realidad homicidios. Sí, empecemos, veamos. Podrían ser muchas cosas. Tal vez ni siquiera encuentre la respuesta. Si la doctora G no logra encontrar la causa de la muerte de Charlie, puede quedar catalogada como SMSL o síndrome de muerte súbita del lactante. Se atribuye a los bebés de menos de 1 año de edad que tras una muy completa investigación de radiografías, toxicología y análisis del historial médico, no presentan una causa de muerte. Nadie conoce la causa de la muerte súbita. Quizás sea multifactorial. La realidad es que no lo sabemos, pero probablemente tenga que ver con el cerebro y la madurez del sistema cardiovascular. Pero la doctora G mantiene la esperanza de no tener que dictaminar una muerte súbita. Bien, no es ningún consuelo. Tenemos un nombre bonito, síndrome de muerte súbita del lactante, que hace que todos se sientan bien porque sabemos que fue. Pero no sabemos ni cómo ni por qué. A esta altura solo saben que el tiempo es fundamental. Si Charlie murió de una infección o defecto congénito, hay una posibilidad de que su hermana melliza Robin también esté en riesgo. A la mamá le preocupaba que lo que mató a su bebé también pudiera matar a su hija. Por eso, todos esperaban ansiosos el resultado de la autopsia. Perdóname, padre. En la morgue de la doctora G, en una camilla fría de acero inoxidable, el pequeño cuerpo de 4 meses de Charlie Price
presenta una imagen desgarradora de una vida cegada cruelmente antes de tiempo. La autopsia será especial para la doctora G resolver este desgarrador caso y salvar a la melliza de un destino igual. Existía la posibilidad de que el bebé tuviera una anomalía congénita y que su hermana también estuviera en peligro. Luego, un padre joven muere en misteriosas circunstancias. Si estaba en perfecta salud, ¿cómo pudo morir? Ahora la doctora G debe descubrir qué le sucedió al padre de estos niños en lo mejor de su vida. Algo estaba pasando y no sabía bien qué era. Vidas alteradas, misterios médicos desconcertantes y hallazgos sorprendentes son los casos que enfrenta diariamente la doctora G, médica forense. A pesar de sus 21 años como médica forense, a la doctora Yanga Arabaglia, algunas autopsias le siguen resultando difíciles. A nadie le gusta hacer la autopsia de un bebé, pero desafortunadamente llegan bebés a la morgue. Oh, vaya. Pobre bebé. ¿Qué edad tenía? Solo 15 meses. Una verdadera tragedia, un verdadero accidente. Como madre no puedo imaginarme lo difícil que debe ser perder un hijo. Yo quedaría devastada. Pero estos casos no son solo devastadores. Son además algunos de los misterios médicos más complejos de la doctora G. Son casos difíciles. Hay cambios sutiles que podrían ser la causa de la muerte. A veces buscamos evidencias mínimas de algún tipo de traumatismo. El abdomen está distendido. Los cambios pequeños indican una infección. Cada año la morgue del Distrito 9 recibe aproximadamente 45 niños muertos sin aviso o causa aparente. Lamentablemente, el próximo caso de la doctora G es uno de esos. Son las 2 de una tranquila madrugada de lunes y Sarah Price, de 21 años, se despierta por el llanto de hambre de sus mellizos de 4 meses. Entre sueños, la joven madre los amamanta. Primero a Charlie y luego a su hermana Robin. Media hora después, vuelve a acostarlos en su cuna y regresa a su cama. Y entonces, alrededor de las 7, vuelve a levantarse para controlar a los mellizos. Ya voy. Pero cuando Sarah se acerca a la cuna de Charlie, se da cuenta de que algo está terriblemente mal. Charlie. Oyó que la niña lloraba. Charlie. Pero el bebé no se movía. Charlie. Enseguida pone a Charlie boca arriba, pero ve que no respira. Aterrorizada, llama al 911. Los paramédicos llegan en pocos minutos. Pero es demasiado tarde. Intentaron resucitarlo, pero no pudieron. Ahora, la doctora G debe averiguar por qué un bebé aparentemente sano murió tan de repente. Hoy tenemos un bebé que murió esta mañana y hoy se enteraron. Este bebé de 4 meses tiene una hermana melliza. Según el informe del investigador, Charlie y su hermana melliza nacieron 9 semanas antes de tiempo. Difícil para el técnico del caso, Brian Mikulski. La realidad es que no me gusta hacer autopsias de bebés. El estrés suele ser mayor cuando se trata de bebés. Muchas cosas dependen de las circunstancias en que el bebé murió. Pero ni Brian ni la doctora G pueden permitir que el estrés les impida hacer su trabajo. Oh, Dios. Es una situación muy triste. Mi tarea es hallar la respuesta correcta. El primer paso de la doctora G es revisar el cuerpo entero del bebé, manteniendo los ojos bien abiertos ante cualquier dato visible. Sabía que nació en la semana 31, que era un bebé prematuro. Pero estaba bien. Subió de peso. ¿Ves lo lindo que es su cabello? Parecía muy bien cuidado. Bien, la medida del pecho es 50. Yo quería tomar la medida exacta del largo de este pequeño desde la cabeza hasta el coxis. La medida es
44. Debía medir la circunferencia de la cabeza, del tórax y también del abdomen. Eso me permitiría calcular cuánto creció desde el nacimiento. Cuando miré las piernas del bebé, encontré marcas de agujas. Son marcas de agujas. Eran totalmente esperables. Eran resultado de los intentos de resucitarlo. Es muy difícil ponerles catéteres intravenosos a los bebés. Es difícil administrarles fluidos y medicamentos. Entonces, les colocan una aguja intraósea en el hueso para medicarlos o darles fluidos. Tenía marcas en las pantorrillas, que es donde esperaba encontrarlas. Luego, busca signos de abuso, comenzando por el rostro y la cabeza. Revisé cuidadosamente el interior de la boca en busca de señales de asfixia. Buscaba rastros de algún objeto presionando contra la boca. Después de un examen minucioso, no encontré evidencias de traumatismos. Además, por supuesto, revisé cuidadosamente el cuello. Revisé los ojos en busca de capilares rotos. Eso normalmente significa que pudo haberse trabado entre la cama y la pared, lo que puede constituir la causa de la muerte. ¿Los ojos están bien? Charlie no tenía nada de eso. A pesar de la ausencia de traumatismos evidentes, una herida fatal en la cabeza sigue siendo la principal sospecha. Que no hubiera traumatismos no significaba que no tuviera golpes en el interior. Pero antes de revisar el interior, hay un paso más en el examen externo: los rayos X. Como saben, buscamos fracturas sutiles en la columna, las costillas y las extremidades. Y pronto la doctora G encuentra algo sospechoso. Lo que yo vi podrían ser fracturas en las costillas del lado izquierdo, y eso era preocupante. Eso aumentó mi preocupación de que fuera un caso de maltrato, abuso o algo similar. Si su sospecha es acertada, la hermana melliza de Charlie, Robin, también está en peligro inminente. Era importante porque si era verdad, debíamos sacar a la otra melliza de allí lo antes posible. Sí, empecemos. Veamos si es cierto.